Otro de los elementos importantes que pueden influir en la mayor o menor capacidad de una farmacia para ofertar más o menos actividades relacionadas con la atención farmacéutica es el local. Es necesario quizás invertir un poco en la integración de algunos accesorios o estructuras que mejoren la calidad de atención si queremos hacer atención farmacéutica. Dentro de ellas tenemos la instalación de los puntos PAF o puntos de atención farmacéutica y dentro de ellos el módulo de atención farmacéutica. Es importante tener en cuenta que el consejo farmacéutico no solo se puede impulsar desde el mostrador, sino de una zona de atención farmacéutica personalizada. Desde el mismo módulo se pueden realizar propuestas muy interesantes con un contenido educativo y sanitario, con el que además se pongan en conocimiento de los pacientes los servicios sanitarios que pueden encontrar en este tipo de farmacias, como por ejemplo la deshabituación tabáquica, el consejo dermatológico, etc. Por otro lado, algunas de las empresas farmacéuticas incluyen ya su servicio de atención farmacéutica y ello requiere, entre otras cosas, que los locales farmacéuticos habiliten una zona donde el paciente pueda ser atendido de forma confidencial si así lo requiere, por ejemplo, para el seguimiento farmacoterapéutico. Otro elemento importante dentro de los puntos PAF son las pantallas audiovisuales, que también pueden servir para impulsar el consejo farmacéutico. Las pantallas audiovisuales ubicadas en el entorno del mostrador mediante la programación de distintos mensajes sanitarios. También tenemos a la zona de atención farmacéutica. Es evidente que no todas las farmacias disponen del mismo espacio, pero existen varias propuestas para habilitar esta zona, que de forma básica debe contar con una mesa y 3 sillas, una para el farmacéutico y las otras 2 para el paciente y un posible cuidador, así como un ordenador y acceso a la bibliografía de consulta como las que tenemos, ¿no?, en cualquier farmacia. Esta zona de atención farmacéutica tiene que ser cercana al mostrador, cercana al módulo, al despacho o quizás en el mismo módulo. Algunas empresas farmacéuticas ya vienen incluidas los módulos para el químico farmacéutico. Este mismo espacio es una buena alternativa de atención farmacéutica sin tener que modificar nada más en el local farmacéutico. Un buen módulo puede ser un lugar muy efectivo para promocionar servicios sanitarios y de prevención. Por ello, deben reunir algunas características como el impacto visual y la temática. El impacto visual, el paciente debe identificar el contenido del módulo desde lejos. Para ello se puede utilizar folletos con colores llamativos y elementos poco usuales. Y la temática, lo ideal es centrarse en un único contenido y representarlo mediante una buena escenografía. Por ejemplo, emplear algunos corazoncitos para informar sobre la toma de presión arterial, etc. Y lo otro es la sencillez. Los mensajes sencillos y directos calan mejor, por eso es conveniente no llenar el módulo de mensajes que no van a ser captados por los pacientes. Esto tiene que tener elementos que no distraigan y que sirvan de un impacto visual identificable y sencillos. ¿Cómo aplicar atención farmacéutica a la farmacia? Para que el farmacéutico proporcione una adecuada atención farmacéutica desde su oficina de farmacia, es importante que desarrolle habilidades y destrezas para asesorar adecuadamente a sus usuarios y de esta manera fomentar una buena relación paciente-farmacéutico. Todas estas iniciativas no podrán realizarse sin una adecuada formación y sin una organización eficaz del tiempo para reducir las numerosas tareas burocráticas de la farmacia. Algunos puntos a tomar en cuenta tenemos los siguientes. Primero, la comunicación, es decir, que sean claros y concretos. El principal ámbito en el que se deberá centrar es el de la comunicación, no solo con el paciente,
sino también con sus empleados y con otros profesionales sanitarios. La comunicación con el paciente y otros sanitarios, en especial con el médico, se convierte en un componente determinante en la consulta farmacéutica para mejorar la atención farmacéutica. Con los siguientes consejos que le vamos a entregar, se pretende dar unas claves básicas para desarrollar las habilidades de comunicación, en especial con el paciente. Por ejemplo, que tenga un buen clima. Las técnicas de comunicación, el clima que se genere en la entrevista con el paciente y el ambiente de confidencialidad facilitarán la recolección de la información necesaria para una adecuada asistencia farmacológica. Toda entrevista clínica deberá abordar los siguientes aspectos. Primeramente, conocer bien al paciente, es decir, conocer sus síntomas, cuándo comenzaron y la severidad de estos. Tener tiempo de evolución, es decir, cuánto tiempo lleva con el problema. Medicamento que está tomando, es decir, no solo para el problema, sino los medicamentos que está tomando habitualmente, el conocimiento de algunas alergias y de las enfermedades que padezca en el momento de la consulta. Otro punto importante es la claridad. Para que la entrevista sea efectiva, la comunicación debe reunir las siguientes características. Por ejemplo, hablar lentamente. Hay que hablar pausadamente y ser consciente de que muchos pacientes no tienen un nivel cultural alto, como suelen tener algunos profesionales. Evitar jergas médicas. No hay que abrumar con conocimientos y términos propios de especialistas. Explicaciones simples también, por ejemplo. Aquí hay que utilizar frases cortas para explicar conceptos que los pacientes puedan retener mejor. Repetir. En algunos casos será conveniente repetir las ideas lanzadas y realizar comparaciones que faciliten la comprensión. Y primero lo importante. Cuando se haga educación sanitaria, se seleccionará la información más importante y se enfatizarán las ideas principales. Estos aspectos complementados con ser cordiales, que tengan accesibilidad, que tengan empatía, humildad y asertividad, es decir, que haya seguridad en nuestro rol y respeto a la decisión del paciente, aumentarán las probabilidades de éxito en la relación con el paciente. Esto tiene que ver mucho con la comunicación. Otro de los aspectos importantes para aplicar la atención farmacéutica a la farmacia es con educación sanitaria. La educación sanitaria será otro de los puntos a tener en cuenta y organizar charlas en las farmacias para informar a los usuarios. Esto podría ser una buena manera de reforzar la atención farmacéutica. La farmacia es un lugar privilegiado por su cercanía con el paciente para desempeñar labores de educación sanitaria. Muchos son los usuarios que se acercan cada día a sus farmacias para ser aconsejados sobre alguna enfermedad. El farmacéutico afronta la labor de informar a sus pacientes para que sepan qué factores pueden mejorar su salud y cuáles no. Ante este hecho, el farmacéutico deberá estar bien formado en los conocimientos o en los contenidos de las diferentes cuestiones que se puedan plantear en la botica o en la farmacia. Para conseguir esta formación, podrá contar con la ayuda de otros especialistas, como por ejemplo los médicos. La educación sanitaria puede ser de dos formas, en forma individual y en forma grupal. La educación sanitaria, sin embargo, no implica solo informar, sino también motivar y capacitar a los pacientes para que puedan modificar sus comportamientos de cara a seguir con unos hábitos más saludables. Para desarrollar con éxito acciones educativas desde las farmacias, hay que conocer en primer lugar sus patologías más comunes, las necesidades de cada individuo y adaptar el proceso educativo a sus características. Algunas de las principales técnicas individuales son de expresión, de análisis y de información. Cuando la educación sanitaria es grupal,
Se realizan algunas técnicas, como por ejemplo de investigación en aula, expositivas, de análisis y de desarrollo de habilidades para entrenar habilidades concretas con simulación, toma de decisiones, etcétera. Esto sería también otro aspecto importante a tomar en cuenta. Hemos visto ya algunos aspectos importantes a tomar en cuenta para aplicar la atención farmacéutica a la farmacia, como la comunicación y la educación sanitaria. Como tercer punto importante tenemos a la gestión del tiempo. Las farmacias que quieran desarrollar actividades de educación sanitaria también tendrán que tener en cuenta que deberán modificar su gestión del tiempo. Para dedicar más tiempo a la atención farmacéutica será necesaria una buena organización. Algunos aspectos a tomar en cuenta tenemos, por ejemplo, a las tareas burocráticas, a la robotización y a la delegación. En cuanto a las tareas burocráticas, según un estudio realizado por un grupo de trabajo del Colegio de Badajoz en España, más del 50% del tiempo de la farmacia está dedicado a desempeñar actividades no clínicas. Los farmacéuticos pasan un 33% de su tiempo en el mostrador, un 27% dedicado a tareas burocráticas, un 13% a las comerciales y tan solo un 7% a la formación. Después tenemos a la robotización. Gracias a la implantación de nuevas tecnologías en oficinas de farmacia, como por ejemplo el modelo de almacén robotizado, se puede ganar tiempo al liberar tareas relacionadas con el control de stock, además de ganar espacio para la atención farmacéutica. Después tenemos a la delegación. Otro de los aspectos esenciales para mejorar el aprovechamiento del tiempo es aprender a delegar funciones con los colaboradores, o los auxiliares de farmacias. Con estos puntos importantes podemos gestionar el tiempo y gestionar mejor la calidad de la atención farmacéutica. Estamos viendo las herramientas de gestión que mejorarán la calidad de la atención farmacéutica. Existen algunos instrumentos que mejoran la calidad de la atención farmacéutica. Estos, al revisarlos, nos será de gran utilidad en la integración de la atención farmacéutica a nuestro local farmacéutico. Y el listado es el siguiente, como por ejemplo, los protocolos de actuación, los SPD o sistema personalizado de dosificación, las fuentes bibliográficas, los folletos educativos, las fichas de registros y los videos. Veamos cada uno individualmente. Un elemento fundamental a la hora de mejorar la práctica farmacéutica es la protocolización de las actuaciones. Contar con procedimientos normalizados de trabajo o protocolos contribuye decisivamente a trabajar de forma homogénea, a registrar la información obtenida de los pacientes y por tanto a dar un mejor servicio asistencial en las farmacias. Todo protocolo de dispensación debe contar con los siguientes requisitos. Primero, si el paciente recibe el medicamento por primera vez o no, en el caso de que se trate de un inicio de tratamiento, el farmacéutico debe informar sobre cómo debe usarse el medicamento y cuál es su fin terapéutico. Del mismo modo, deberá cerciorarse antes de dispensar de que hay una ausencia de criterio para no dispensar, como por ejemplo las interacciones, que en cuyo caso deberá derivarse al médico. Después tenemos a las preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿cómo le va con este medicamento?, para favorecer que el paciente aporte la máxima información posible. En el caso del consejo o indicación farmacéutica, ¿qué me da para? Existen numerosos protocolos de actuación en síndromes menores como diarrea, insomnio, etcétera, para los cuales la legislación permite la dispensación
de un medicamento que no requiere receta. Es bueno que el farmacéutico siga una serie de pautas para que su consejo tenga éxito, como preguntar al paciente si tiene dificultades para cumplir su tratamiento, explicar cuándo aparecen los efectos beneficiosos del medicamento, averiguar posibles interacciones, etc. Otro ámbito donde los protocolos son esenciales es el sistema personalizado de dosificación o SPD. Esta herramienta es un servicio cada vez más presente en las farmacias y varios colegios en España. Ellos cuentan con protocolos al respecto, donde el SPD está indicado para mejorar la toma de los medicamentos en pacientes polimedicados y con problemas de entendimiento y solo con formas sólidas. Además, su uso deberá contar con la autorización del paciente. El material necesario para emplear el SPD sería los blisters donde se introduce la medicación y deberán estar certificados por el fabricante, la selladora, que es una máquina para cerrar los blisters una vez preparado, es decir, tiene un sello caliente, y rodillo en caso de que el cierre sea en frío, que tengan utillaje para fraccionar comprimidos, bandeja, cúter, etc., pinzas para manipular las dosis, etc. Después tenemos a los protectores, que son las mascarillas y los guantes, las etiquetas para identificar a cada paciente y a su medicación. Y por último, el archivo, que puede ser físico o informático, para almacenar, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, toda la información generada en el proceso de la atención farmacéutica.